Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La mentira del calcio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes una información que recién ha salido. Fue una en septiembre, otra en octubre del 2015. Es una información de dos estudios clínicos que reflejan nos dan una corrección de toda una información comercial que se nos ha venido vendiendo por todos los medios en cuanto a la importancia de suplementar con calcio. La gran mayoría de los médicos están recomendando a sus pacientes, sobre todo los pacientes mayorcitos de edad, que suplementen con calcio. O sea, que le están dando tabletas de calcio. Detrás está la farmacéutica vendiendo Caltrate y 20 medicamentos y suplementos, todos a base de calcio, ¿no? O sea que básicamente nos han venido vendiendo toda esta mentira de que necesitamos calcio. Ahora hay dos estudios que básicamente desaforan esto, rompen esa mentira y traen la verdad. Voy un momentito a la pizarra a explicarlo, pero lo que es importante es que usted sepa que toda esta campaña de la industria lechera de toma leche porque tiene calcio para que evite la osteoporosis es una mentira. Toda esta campaña de toma calcio y toma más calcio y toma más calcio para que evite la osteoporosis, para que le evites una fractura en la cadera, a las viejitas, esto, lo otro, es toda una mentira. Por ejemplo, hay un estudio que acaba de salir del, es el American Nephrology, y lo pueden buscar, Nephrology Association. Este estudio que se acaba de publicar ahora en septiembre del 2015, básicamente lo que demuestra es la asociación de nefrólogos, que son los especialistas del riñón. O sea, cuando una persona tiene problemas con el riñón, pues va al nefrólogo. Igual que las personas que necesitan hacer diálisis, pues van a parar al nefrólogo, ¿no? Este estudio básicamente lo que demostró fue que consumir calcio, suplementos de calcio, lo que hace realmente es aumentar las piedras en los riñones. O sea, que se cogió una población muy grande de miles de personas que usaban suplementos de calcio y otros miles de personas que no usaban suplementos de calcio, y lo que se encontró es que la incidencia de piedras en los riñones en los que usan suplementos de calcio era como 14 veces más. O sea, que estamos hablando de que realmente es toda esta campaña de toma calcio, toma calcio, toma calcio, realmente lo que está produciendo es un montón de piedras en los riñones. Ahora, hay otro estudio que salió del BMJ, que quiere decir British Medical Journal, que es el jornal médico de estudios clínicos de los británicos, de Inglaterra, ¿no? Pues básicamente el British Medical Journal saca un estudio que fue, de hecho, en octubre del 2015, sobre el calcio. Y básicamente lo que descubrió ese estudio es que consumir suplementos de calcio es muy improbable, esa es la palabra que usa, es muy improbable, después de analizar por más de 10 años, más de 10.000 personas, es muy improbable que evite la osteoporosis, que es la pérdida de calcio de los huesos, o que evite las fracturas de cadera. En otras palabras, que los dos mitos, uno es que nos decían hace falta calcio, hace falta calcio, hace falta calcio, realmente lo que nos está haciendo es piedras en los riñones, y el otro es evita las fracturas, evita la pérdida de hueso, porque el hueso tiene mucho calcio, tomando suplementos de calcio. Son mentiras. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con todo el consumo agrandado porque nos han promovido sobre el calcio? Lo que ha pasado con el calcio, y es lo que usted debe entender, es que el calcio es un mineral duro. Es duro como el mármol, como la piedra. Y el calcio lo que hace es que calcifica. Calcifica. Cuando hay mucho calcio en el sistema y el cuerpo no lo puede utilizar, pues ese calcio calcifica. En efecto, el cuerpo de una persona que se va llenando de mucho calcio, que el cuerpo no puede utilizar, empieza a acumular calcio en los tejidos. Y el cuerpo se momifica, o sea, se vuelve sólido. Inclusive le sube la presión
porque básicamente está perdiendo la flexibilidad que tiene de que cuando el corazón bombea, él pueda ceder para que no le suba la presión. ¿Qué pasa? Se sabe ya científicamente comprobado que el calcio no se puede absorber sin magnesio. Para uno poder absorber calcio necesita magnesio y vitamina D, que es la vitamina que produce el sol. La población el 86% de la población está deficiente en magnesio. Lo que realmente la gente necesita es más magnesio, algo así, qué sé yo, como Magic Mac o cualquier magnesio que usted quiera utilizar. Magnesio es lo que se necesita, porque el magnesio permite que el cuerpo pueda usar el calcio y entonces no lo acumula, ni se lo acumula dentro de los tejidos, ni le solidifica el cuerpo, ni se lo vuelve una momia. Más vitamina D, se sabe que hay una deficiencia severa de vitamina D, inclusive la deficiencia de vitamina D tiene mucho que ver con los problemas de cáncer. Sin vitamina D y sin magnesio no se puede usar el calcio. Para que usted tenga una idea, el 30% de todo el magnesio que hay en el cuerpo está en los huesos. El 30%. ¿Por qué? Porque si el hueso fuera 100% calcio, pues sería como un vidrio. Y cuando usted lo toca, se parte. Es como el cristal de un vaso, ¿me sigue? Lo que hace es que su hueso pueda tener un poquito de flexibilidad y no se parta de tocarlo. Es el magnesio, porque el magnesio es un mineral que es relajante, que permite flexibilidad. El calcio solidifica. Así que básicamente, olvídese del cuento de estar consumiendo calcio. Lo que el calcio está donde quiera, en la carne, en el queso, donde quiera. Lo que usted realmente necesita es magnesio y vitamina D. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.